¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a México Vivo, ayer, hoy y más allá. Una introducción a la geopolítica con la intervención con el análisis de autores y filósofos, historiadores del pensamiento tradicional. El día de hoy voy a compartir con ustedes esta bonita obra, ¿verdad? Es el capitalismo, sus tiranos y sus dioses, ¿verdad? Es una obra de don Francisco J. Fernández Cruz Sequera, ¿verdad? ¿Quién es don Francisco J. Fernández Cruz Sequera? Bueno, él es don Francisco José Fernández Cruz Sequera. Él nació en Madrid en el año de 1963. Es guardia civil retirado, diplomado en adiestramientos especiales y veterano del grupo antiterrorista rural. Se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Es máster de familia y diplomado en Derecho Penal y Laboral, ejerciendo como abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Pues habiendo dirigido el bufete de abogados penalistas y de la familia Langers Allianz, uno de los más prestigiosos despachos españoles, ¿verdad? Es colaborador habitual de diferentes medios de comunicación como analista político internacional, especializado en la geopolítica y política internacional, participando habitualmente en diversos programas radiofónicos y de televisión en cadenas tanto españolas como internacionales, ¿verdad? Y bueno, pues es un destacado geopolítico, ¿verdad? Me interesa mucho sus obras, sus libros, y bueno, y el día de hoy voy a compartirles con ustedes esta interesante obra. Es muy impactante por los acontecimientos que estamos viviendo últimamente en la historia mundial, ¿verdad? La historia reciente mundial, ¿verdad? El capitalismo y sus tiranos y sus dioses, ¿verdad? Aquí fundamentalmente habla él de Ayn Rand y de Leos Stratus. Ayn Rand y de Leos Stratus, ¿verdad? Va a hacer un análisis de estos ideólogos, ¿verdad? Que dirigen el pensamiento Ayn Rand de izquierda y de la zurda, pues de la zurda del capitalismo, y Leo Stratus pues viene siendo la derecha del capitalismo, ¿verdad? El movimiento anarcocapitalista, anarcocapitalista y del neoconservador son las dos principales corrientes ideológicas, ¿verdad? Que han influido en la política de los Estados Unidos de América en las últimas décadas. Este libro es un viaje a la caja torácica que contiene el corazón del totalitarismo liberal, el pensamiento anarcocapitalista de Ayn Rand junto con el neoconservador de Leo Strauss. Ambos son los campeones intelectuales del capitalismo estadounidense, para que veamos cómo funciona esto, ¿verdad? Que en el marco de la forma decisiva, los acontecimientos ocurridos desde el siglo pasado, a través de la virtud del egoísmo y de los nobles mentiras que han sido el fundamento de la llamada guerra contra el terror, que condujo a las intervenciones en Afganistán e Irak. Sin conocer sus ideas, no puede entenderse la política de los halcones de la Casa Blanca, que luchan por mantener a cualquier precio la hegemonía mundial de la gran potencia imperial, los Estados Unidos de América. Entonces, con ustedes voy a compartirles esta interesante obra, algunos puntos importantes que me parecen a mí muy significativos para entender pues cómo funciona pues actualmente el capitalismo. Ha cambiado muchas cosas en este libro. Tiene 221 páginas, son 24 capítulos, ¿verdad? De donde trata el autor aquí este análisis. Y pues lo importante que quiero compartirles con ustedes es que el pensamiento de Ayn Rand viene siendo para las élites neoliberales del Partido Demócrata, lo que es el de Leo Stratus para los conservadores del Partido Republicano. O sea, vamos a ver las dos alas,
del capitalismo, la zurda y la derecha, ¿verdad? Vamos diciendo que Leo Strauss, para los conservadores del Partido Republicano, generalmente se tiene tendencia a pensar que unos y otros responden a unos mismos principios, pero no es así. No es así. Vamos a ver la diferencia. Habitualmente los seguidores de Ayn Rand se han identificado en el pensamiento libertario izquierdista norteamericano y los de Strauss, Leo Strauss, con los sectores más extremistas de la derecha como el Tea Party, ¿sí? Los unos en el anarcocapitalismo y liberalismo o liberalismo extremo. Los otros con el neoconservadurismo, ¿verdad? O sea, vamos diciendo que el anarcocapitalismo, el liberalismo o el liberalismo extremo vienen siendo la ala zurda, ¿verdad? Del capitalismo, y los neoconservadores vienen siendo la ala derecha del capitalismo. Bueno, en su primera parte, en el primer capítulo, él habla de Ayn Rand, la mano zurda del capitalismo. Voy a compartir con ustedes algunos aspectos importantes de esta persona, de esta mujer que viene siendo la base ideológica de los demócratas o de la izquierda, porque realmente en Estados Unidos se vienen moviendo dos partidos políticos, el republicano y el demócrata. Entonces el republicano se identifica con los neoconservadores y el demócrata con el progresismo liberal, los progresistas liberales con la izquierda, ¿verdad? Entonces es importante conocer quiénes son los ideólogos, de dónde vienen, cuál es su pensamiento y por qué se manifiestan de esta manera, ¿verdad? Entonces Ayn Rand y del objetivismo, ¿verdad? Ella básicamente considera la moderna filosofía del capitalismo y pues es una de las principales propagandistas del anarquismo del derecho o del anarcocapitalismo, ¿sí? Un anarquismo de los ricos, ¿sí? Que encontró acomodo en la ausencia de las reglas estatales del liberalismo de la época de Ronald Reagan, de Thatcher, ¿verdad? Entonces, datos como, pues esta mujer, ¿verdad? Su pensamiento o su idea ha influido notablemente en los grandes teóricos del capitalismo salvaje de la escuela de Chicago, como Milton, Friedman, Murray, Robert, Alan Greffen. Es lo que nos comparte el maestro Francisco Fernández Cruz Sequera en su libro, ¿verdad? Esta mujer habla, pues, de acuerdo a don Francisco, el autor, habla de la filosofía objetiva. Las ideas tienen un lugar innegable, ¿verdad? Es un terreno de la renovación del moderno pensamiento liberal anarcocapitalista, ¿verdad? Rand trató de negar la condición social del hombre en su manera de pensar, sin lo que no puede ser el sum politicón aristotélico, ¿verdad? Algo de los principios de esta mujer, que les digo, es la que fundamenta el ala zurda del capitalismo, ¿verdad? Se ocultado por sus seguidores bajo la capa de un aparente individualismo racionalista, que como idea ya estaba muerto sin saberlo cuando nació Rand a principios del siglo pasado, ¿verdad? Entonces, datos importantes que manejan en este primer capítulo, ¿verdad? Ayn Rand, que desde el liberalismo y sin advertirlo también son estándares de este modo de sobrevivir la cultura occidental. Ayn Rand sitúa como nexo de la unión entre el marxismo cultural y liberalismo la idea de la libertad, un valor del que demócratas, liberales y marxistas, ¿sí? Porque creen que los marxistas están aparte de esto, los marxistas mantienen un concepto común y vago y completamente maleable, ¿verdad? Que permite que toda la conducción sea válida siempre y cuando esté conforme con la ortodoxia impuesta por las élites dirigentes, ¿verdad? Bueno, Ayn Rand defendía la total libertad a la hora de producir, distribuir y consumir cualquier tipo de drogas. Fíjense bien importante esto. Como afirmó repetidamente, la libertad, si nos tomamos el concepto en serio,
supone también la libertad para equivocarse. Y si que alguien quiere tomar drogas, es la libertad para suicidarse. Fíjese nada más cómo pensaba esta mujer. Los partidos políticos de izquierda son tradicionalmente defensores de la legalización del consumo de ciertas drogas. ¿Sí lo han notado ustedes eso? Incluso no solamente aquí en Estados Unidos, en México también. Y desde la izquierda abanderada del marxismo cultural, pues esto se acepta desde hace décadas su consumo. Sí, o sea, no es nada nuevo, ¿verdad? También defendía el derecho del absoluto de las mujeres a abortar. Fíjense bien el pensamiento de esta mujer. Si así deseaban. Y la promiscuidad sexual absoluta, ya que cada individuo tiene un derecho inigualable absoluto sobre su vida y su cuerpo, ¿verdad? Un derecho sobre el propio cuerpo que no extendía a las que no se han nacido, pues, o sea, no se extendía a los que no se han nacido. La izquierda, pues, a través del feminismo promueve idéntico planteamiento, reflexión y consecuencia, promoviendo el aborto libre en todo Occidente. De hecho, Rand negó no solo la humanidad de los no nacidos, sino también que fuesen seres vivos. También negó que las células de una persona concebida y no nacida fuesen células humanas vivas, ¿ya? Y bueno, estas son algunas de las cosas que nos comparte el maestro don Francisco Fernández Cruz Sequera en su libro El capitalismo, sus tiranos y sus dioses, ¿verdad? Otra de las cosas importantes que también habla de esta mujer, es muy importante conocerla, cuál es la idea, el origen del Partido Demócrata, su filosofía y su forma de pensar y dónde se fundamenta. Ayn Rand también defendía el matrimonio homosexual, ¿se fijan ustedes? Como una forma más absoluta de libertad del individuo, emancipado de todo límite, ¿sí? Ya viniera de la sociedad o también de la naturaleza, ¿verdad? Bueno, la historia enseña, pues, que las sociedades, nos dice don Francisco, han admitido como modelo la conducta de promiscuidad sexual, el aborto indiscriminado, el hedonismo como sinónimo de felicidad y el consumo de drogas y la conducta homosexual como realidad equivalente a la heterosexualidad, origen de la familia, ¿verdad? Han favorecido su destrucción cultural y su desarticulación política primero y su extinción física después, ¿ah? Bueno, es parte de los pensamientos que nos comparte don Francisco de esta mujer. Y bueno, él concluye, ¿verdad? Nos da una conclusión muy importante que para mí, la exaltación del individuo y su voluntad por encima de toda la consideración altruista. Y es muy antigua, se llama soberbia. Fíjese bien en dónde se basa. Y el pretendido egoísmo bondadoso, cuya persecución individual resulta en el bien común, también es muy antiguo. Se llama codicia. Por ello, el mensaje que lanzamos a las sociedades, los marxistas culturales y políticos y los liberales, es tan antiguo como el hombre. Es el mensaje, digamos, de acuerdo a don Francisco, dice él, es el mensaje del mal. ¿Cómo se llamaba esta persona realmente? Su nombre de Ayn Rand, Alisa Sinoviema Rosenbaum, alias Ayn Rand. Ella nació en 1905 en el seno de una familia judía en San Petersburgo y murió en Nueva York en 1982. Es un dato importante que tenemos que conocer. Entonces, ella estudió pedagogía social en su ciudad, que ya se llamaba Petrogrado, ganándose la vida como guía turística en la fortaleza de Pedro Pablo y explicando la falsa leyenda de los crímenes zaristas. Pues ella se dedicaba como a explicar la historia, pero era guía turista, ¿verdad? Bueno, este es un poco de la historia de esta mujer. Vamos a ver otra parte, otro capítulo que les voy a compartir también algunas ideas, es sobre el nacimiento de la novelista Ayn Rand, de algunos datos, ¿verdad? A finales de 1925, y gracias a su condición judía, consiguió un visado para abandonar el país y visitar a sus parientes establecidos en Estados Unidos. Jamás volvió, aquí se quedó, ¿verdad? Entonces, ella comenzó a escribir, ¿verdad?, una obra que se llama Los que vinimos, y fue entonces cuando adoptó el alias por lo que sería conocida o sea, A-Y-N, Rand, R-A-N-D, Rand, un nombre inspirado por la máquina de escribir Remington que se utilizaba pues, en aquella época. Pues.
En 1931 adquirió la ciudadanía estadounidense tras casarse con el doctor Frank Corner en 1929 y en 1932 retomó la escritura de Los que vinimos, ¿verdad? Bueno, es parte de la obra. En 1938 publicó otro escrito, Atem, titulada Vivir, en las primeras ediciones en español, un escrito contra el régimen soviético que la consolidó a un segundo plano en ventas, que fue suficiente para garantizar su continuidad editorial, ¿verdad? Pues dibuja un mundo, ella, donde ha triunfado el colectivismo, causando la extinción de la iniciativa privada, la ciencia y el arte. Todo pertenece al Estado, pero reina la miseria. La gente se alumbra con velas, se viste de arpillas. ¿Ya? Pues es algo de las obras de esta mujer. En el año de 1935 empezó a escribir El manantial, otra de las obras, ¿verdad? Y bueno, pues en ella, pero se interrumpió su trabajo en esta novela para escribir diversas obras menores, ¿verdad? Entonces, el estereotipo que se maneja es el héroe americano, tantas veces visto en la gran pantalla, refinado por Ayn Rand como un hombre individualista y tosado, que se resiste a variar sus principios, pues, que sí, decide continuar así por mucho tiempo, pues, de la misma manera, ¿verdad? Entonces, en El manantial, cuya trama es indudable deudora del Ibsen, cuenta la historia de un arquitecto orgulloso de su trabajo que se ha amenazado su proyecto por empresas que lo contratan, ¿verdad? Esta quiere transformar el proyecto original introduciendo modificaciones y él se niega a permitirlo, ¿verdad? Entonces, la empresa se vale del poder del Estado para imponer su voluntad. Y bueno, pues la historia rápidamente pone en evidencia la personalidad sociópata, egocéntrica y en alguna forma psicópata del protagonista, un trasunto de Rand, en realidad, ¿verdad? Que se nos presenta como un modelo de héroe, o sea, ella está escribiendo, desarrollando obras, pues de acuerdo a ese pensamiento, a esa filosofía, ¿verdad? Que ella pensaba. Bueno, pues en resumen, en esta parte, don Francisco nos resume que en El manantial se aboga la forma explícita por la soberbia más absoluta, la total negación de cualquier realidad que salta el ámbito del sujeto, ¿verdad? Entonces, aquí habla de los débiles, de los inferiores, el altruismo, por ejemplo, preocuparse por el prójimo, ¿verdad? Es el mayor mal, lo que esta mujer piensa, que es el mayor mal, fíjense, al que el hombre puede enfrentarse, por lo que toda la forma de control gubernamental supone una injerencia en la libertad individual. Es la manera en la que la masa de seres inferiores o saqueadores, como eran denominados los pobres, se aprovecha del esfuerzo de sus seres superiores, los ricos, ¿ya? Solo el capitalismo de laissez-faire racial, o más bien radical, también llamado capitalismo libertario o anarcocapitalismo, ¿sí? Es el sistema en el que se respeta la dignidad humana y en el que por su racionalidad el hombre puede ser libre. Un ejemplo de anarcocapitalismo podríamos en la actualidad observar a Milei en la actualidad en Argentina. O sea, el anarcocapitalismo aboga por el total desmantelamiento del Estado, o sea, dejarle libertad a la economía privada, a la empresa privada, a que regule la economía y regule la sociedad. Entonces, es el total desmantelamiento del Estado. Y les digo, en un ejemplo actual, pues podría ser Milei en Argentina, ¿no? Pues, por mencionar algún ejemplo, ¿no? de lo que es anarcocapitalismo. Hay que darle toda la libertad a la iniciativa privada, a las transnacionales, a que entren pues sí, a mover la economía y a mover todos los problemas sociales, todo, ¿verdad? Entonces, otro de los capítulos que nos habla aquí don Francisco José Fernández Cruz Sequera, el tercer capítulo habla de la conciencia con los economistas de la Escuela de Chicago, la renovación ideológica del neoliberalismo. Y bueno, pues en este capítulo él habla de la influencia de porque estas personas tuvieron influencia en las instituciones educativas, en las escuelas. O sea, el movimiento histórico en el que Rand escribió
Su libro fue decisivo, pues coincidió con el periodo de reconstrucción de la posguerra en el inicio de la Guerra Fría, ¿sí? O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, que desencadenó la construcción de un enorme aparato militar que dio un impulso adicional a la recuperación económica, ¿sí? O sea, este periodo relativamente largo y estable de crecimiento topó con sus límites en la década de 1960, ¿verdad? Podrán ustedes recordar. Y bueno, pues estas ideas en la escuela de Chicago tuvo una gran influencia, puesto que aunque esta mujer no era académica, pero escribía guiones en Hollywood para películas, ¿verdad? Entonces, tuvo una gran influencia. Aylan dijo en una conferencia en Ford Hall, el Forum Boston, en el año de 1974, lo que escribe aquí don Francisco José Fernández, dice que la historia de la rebelión de Atlas presenta en el conflicto de dos antagonistas fundamentales, dos escuelas opuestas, la filosofía o dos actitudes opuestas hacia la vida. Como forma breve de identificarlas, las llamaré el eje de la razón individualista, individualismo, capitalismo, versus el eje misticismo, altruismo, colectivismo. ¿Verdad? O sea, es una novela. En esta novela, Rand formula un alegato contra una eventual académica norteamericana, ¿sí? Y provocada por la intervención estatal, lo que no le impidió aplaudir de los administradores en la era de Reagan para privatizar las ganancias públicas y socializar las pérdidas privadas. Fíjense nada más cómo, desde dónde viene esto. O sea, aquí Rand imaginó y profundizó su novela La decadencia de los Estados Unidos debido a la intervención estatal. O sea, según ella, el Estado, en cuanto a era malo la intervención del Estado, y por eso era la decadencia de Estados Unidos en esta novela, ¿verdad? Eso es una novela. El país queda dividido en fantasías en dos clases, dice bien, los saqueadores y los no saqueadores. Es la clase política dirigente que está formada por los primeros que piensan que cualquier actividad debe estar regulada y sometida a una fuerte imposición fiscal. Y luego los segundos, ¿verdad? Son los hombres, o sea, los no saqueadores, son los hombres emprendedores, los dirigentes políticos, religiosos, sindicales, los capitales de empresas y los intelectuales que piensan que la solución está justamente en lo contrario, ¿verdad? Son dos posiciones. Y bueno, pues es fundamentalmente lo que trata en esta parte de este capítulo, aunque hay otros aspectos interesantes como, por ejemplo, para Ayn Rand, ese hombre superior emblemático del triunfo humano, la nueva forma de la figura del héroe, no es el soldado ni el político, o sea, manejan prototipos, ¿verdad? Ni el científico, ni el religioso, ni ningún otro semejante, es el empresario. Fíjese bien, o sea, el prototipo de hombre que ya manejaba, o sea, es el empresario, es el hombre ideal, ¿verdad? Es el hombre que consigue ganar dinero con su esfuerzo y riesgo, soportando sobre sus hombros los destinos del mundo. Este es el prototipo de hombre que esta mujer planteaba, ¿verdad? Y bueno, lo manejaba en la obra, que es La Rebelión del Atlas. Esta obra de Rebelión del Atlas fue sugerido por su marido, equiparando al empresario con el titán mítico que cargaba a sus espaldas los destinos del mundo. Y bueno, también aquí un punto importante que hay que mencionar es que el culto al cero, símbolo de la impotencia, buscaba eliminar de la raza humana al héroe, al pensador, al inventor, al productor, al persistente. Fíjense bien cómo está el mundo al revés y cómo era la filosofía de esta persona, y es lo que se aplica al puro. Para los apóstoles del cero es como si sentir fuera humano y pensar no. O sea, sentir fuera humano y el pensar no era humano. Como si fracasar fuera humano y no triunfar, como si fuera humano la corrupción, pero no la virtud. Y bueno, pues son novelas, ¿verdad? Son relatos, pero de cualquier manera que influyeron en esta persona, pues es la base ideológica del ala zurda del capitalismo. Es muy importante saber cuáles eran sus planteamientos de Ayn Rand. Por ejemplo, tenemos la revelación del Atlas, se ha convertido en la Biblia de los
especuladores de Wall Street. Entonces, es decir, ¿de dónde viene todo esto, no? De los accionistas amantes de la usura, de los vendedores hipotecas basura y de los CEOs, ¿sí? Con salarios anuales de varios millones de euros o de dólares, ¿verdad? Silicon Valley, por ejemplo, ¿no? Lo que Rand quería expresar es que Estados Unidos no puede vivir sin su clase empresarial, ¿sí? Que la política debe subordinarse a las necesidades de la economía empresarial, ¿sí? Fíjense bien estos principios. Y del beneficio como único bien accesible, y finalmente que es preciso volver al espíritu del puritanismo, que es lo mismo que decir talmúdico, de los primeros colonos que sublevaron contra Inglaterra en el siglo, por ejemplo, en el siglo XVIII. Lo que propone Rand es volver al origen de la tradición americana, según ella, o sea, en el protestantismo bíblico, en la que el héroe no es el granjero que se subleva contra los ingleses, sino el patrono que lucha contra el intervencionismo estatal. Es fundamental estas ideas, y cuyo esfuerzo crea riqueza. En resumen, Rand se ha convertido en el ícono mítico de los especuladores de Estados Unidos, y la admiración que suscita se basa principalmente en que sus ideas son vistas como una declaración de autoestima basada en los valores de las virtudes de las empresas privadas y del individualismo. Entonces ahora entendemos por qué se le ha promovido mucho el individualismo y a nivel mundial, porque pues Estados Unidos es una de las potencias dominadoras del mundo, ¿verdad? Entonces es muy importante cómo a partir de este momento solo escribiera ensayos que profundizarían en las líneas apuntadas en esta, pues en la novela que les hemos mencionado, del Atlas, como la virtud del egoísmo, que es uno de los manifiestos del objetivismo. El egoísmo, uno de los manifiestos del objetivismo. Bueno, es importante señalar. Pero Rand también continúa llamando páginas, llenando páginas, iba creando una filosofía especialmente diseñada para triunfar en Estados Unidos, ¿verdad? Pero a esa manera, ¿no? ¿De qué manera? Ayn Rand planteó su obra literal como la ilustración de un sistema filosófico creado su imagen y semejanza llamado el objetivismo, que diseñó a medida de la mentalidad bíblica del protestantismo de los Estados Unidos. O sea, por ejemplo, mientras Rand escribía y publicaba su novela, se desarrolló una corriente de pensamiento, al mismo tiempo, fíjense, favorable a la existencia de un mercado totalmente libre, sin ningún límite, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Chicago. ¿Sí se fijan? Entonces, todos estos pensamientos estaban entre las universidades de los Estados Unidos. Influyó en sus estudiantes y después en sus profesionistas y luego en funcionarios. Llegó. Y bueno, según esta escuela, todo intento de regular el mercado restringía la libertad individual. Friedrich, por ejemplo, dice don Francisco aquí, von Hacker, Milton Friedman, se convirtieron en las figuras más importantes de este fundamentalismo de mercado, ¿sí? Y cómo tenían la influencia de esta mujer, ¿verdad? O sea, la verdadera libertad es la libertad económica absoluta para las empresas. Además de lo anterior, la escuela de Chicago recogió de Rand, o sea, la escuela de Chicago, de donde agarró esta filosofía, de Rand, su creencia en la función curativa del caos y de las crisis, tal y como lo refleja en su novela, ¿verdad? La rebelión de Atlas. En ella bloqueó el complejo más completo, en ella viene el completo bloqueo de la sociedad, y más terrible caos conducen a John Gell y a su élite a la oportunidad de salvar a la sociedad. Entonces Milton tiene las mismas ideas sobre el caos, de la crisis y la tiranía del status quo, ¿verdad? La obra de Ayn Rand ha puesto la renovación ideológica del capitalismo mundial desde la óptica del anarcocapitalista, ¿sí? Palabra cuyo significado en Estados Unidos no coincide ni con el anarquismo, ni con el abandono del socialismo fabiano, ¿sí? Entonces es importante entender este tipo de pensamiento. La capacidad de producir más bienes y a menor precio forzaba a los grandes capitalistas a incorporar el consumo a las grandes masas de trabajadores con el objetivo
de maximizar la capacidad productora, llevando al máximo sus beneficios. Es entre los principios, los fundamentos que reflejan aquí en este capítulo que nos comparte don Francisco. Bueno, se habla también, por ejemplo, la ironía actual es que tanto Henke como Rand eran en su lucha contra el colectivismo marxista y el comunitarismo fascista de mediados del siglo XX, es más o menos para ubicarnos, ¿verdad? La filosofía, o sea que se habla también, por ejemplo, que el viejo sueño de Marx, la extinción del Estado, era también el objetivo de Hayek y de Rand, y lo es hoy de los liberales. Fíjense cómo se continúa el pensamiento, narcocapitalistas y más bien neocapitalistas y anarcocapitalistas. Los medios son conocidos para disminuir los impuestos a los ricos, reducir las funciones del gobierno y el tamaño del Estado, privatizar sus funciones y extinguir los servicios sociales como forma de distribuir la riqueza. Al igual, fíjense bien, al igual que los marxistas de otra época, esta vanguardia del capitalismo ha sustituido la ideal del comunismo, de la comunidad de pertenencia, por un pensamiento mítico sobre la sociedad y la economía sin fundamento alguno en la realidad. Bueno, el ensayo, por ejemplo, hay otro ensayo que se llama Camino de Servidumbre de Hayek, ha sido señalado por los neoliberales anarcocapitalistas como la obra capital que muestra cómo la intervención del Estado en el mercado libre conduce al totalitarismo, según este pensamiento y esta filosofía. Y por ejemplo, también vemos aquí, por ejemplo, como la tesis marxista de un mercado libre sin intervención llevaría al inexorable a la revolución. Al igual que el marxismo, la ideología de Hayek tiene una respuesta para todo que le permite predecir el futuro utilizando su pretendido conocimiento total para crear y justificar el sufrimiento de los que nos tienen en poder. Entonces, Rand resulta aún más atractiva para los neoliberales porque ella propone no solo la total ausencia del poder del Estado como expresión del interés de la comunidad, como límite de la acción individual, sino también la existencia de una norma moral más allá del interés personal de cada uno del desenfrenado capitalismo anárquico. Magnifica la desigualdad halagada a los ricos que se merecen por ser tan maravillosos y justicia el dolor infligido a las masas que se lo merecen. O sea, justifica el dolor a las masas, dice que se lo merecen. Fíjense nada más. Una idea del éxito muy judía, por cierto, que ha llegado al capitalismo a través del calvinismo. Rand suministró así el elitismo absoluto. La distribución del placer y del dolor es buena en sí misma, porque los ricos son brillantes y las personas corrientes no lo son. Fíjense cómo pensaba ella. El neoliberalismo prefiere eliminar el análisis de la realidad a la luz de la síntesis de las ideas de ambos pensadores, no porque el neoliberalismo sea capaz de explicar la realidad, sino porque estas ideas no resistirán su contraste con el mundo real. Fíjense bien, es lo que nos dice don José. Es muy interesante, ¿no? Esta filosofía que viene siendo la base ideológica del Partido Demócrata o de la izquierda que pues prevalece en todo el mundo. Entonces, Rand, nos dice don Francisco, dividió la sociedad en saqueadores y creadores, creadores, no saqueadores. Los primeros solo piden que la sociedad, piden que la sociedad nos mantenga y respete sus derechos. Los segundos crean riqueza para todos, pero solo cuando lo hacen para sí. Fíjense bien. Entonces, es necesario recuperar los valores originales del capitalismo, el individualismo, la libre empresa, la voluntad de los seres que son superiores definidos como tales por su grado de riqueza, de imponerse a los inferiores y guiarlos, la destrucción del Estado a cualquier intervención en la vida, o sea, la suspensión del Estado a cualquier intervención en la vida pública y una mezcla de egoísmo y altruismo como fundamento de la moral liberal. De hecho, todo se deriva de un individualismo extremo, bruto del egoísmo. Esa es la base filosófica, ideológica de la izquierda. ¿Se fijan? ¿Y dónde tiene sus orígenes? No, en esta mujer, Rand.
Los siguientes citas reflejan sus ideas. Y bueno, no las voy a leer aquí, nos comparte aquí don Francisco mucha filosofía. Otro de los puntos que nos comparte también es importante, la ética individualista de Ayn Rand. O sea, Rand veía en la filosofía una nueva moral práctica para vivir viviendo de la realidad tal cual ella creía que era, lo que consideraba real, sin deformaciones ni subjetivismos, tomando presentadas algunas ideas de Locke, de Aristóteles y von Mises. Formuló una cerrada y fanática defensa de la libertad sin límites y el egoísmo personal como guías de la conducta. ¿Se imagina nada más? Bueno, pues son de los puntos aquí importantes que en este capítulo. El otro de los es el egoísmo, altruismo del satanismo como un compendio posible. Imagínense la filosofía. Híjole, Rand no pedía concebir el amor, sino que era una forma de racionalmente injustificado sentimiento basado en una mera especulación objetiva que como una expresión del más absoluto egoísmo era una mera cuestión de círculo. No puede existir amor. Fíjense bien, no puede existir amor sin causas. Amar es evaluar. Y bueno, luego necesariamente esta evaluación conlleva a la visión utilitaria del otro, por lo que queda automáticamente justificado y alineado a su dignidad como persona. Bueno, en cuanto al hecho religioso, ella rechazaba las religiones mayoritariamente porque, entre otras cosas, parten de un sentido de la trascendencia que conlleva para el creyente una forma de renuncia de sí mismo y una subordinación a un hecho distinto de su propia persona. Es lo que ella planteaba. Por ejemplo, en contraparte, Leo Stratus no admitía que la religión pudiera tener un efecto beneficioso para el ser superior en su labor de liderar a las masas inferiores. Algunas ideas sobre la religión los expresó diciendo, por ejemplo, Leo Stratus, que es el contraparte que viene siendo la base de la derecha o de los neoconservadores. Fíjese lo que él decía, la recompensa para el individualismo según el objetivismo es en esta vida y la tierra, y es mi propia felicidad. La recompensa, decía él, Leo Stratus, es místicos del espíritu, será otorgada más allá de la tumba. Para la religión, lo que el hombre conoce no existe, y lo que existe el hombre no lo puede conocer. Es lo que él decía. Entonces, es una filosofía aquí de cómo es terrible estas cosas, de este pensamiento, ¿verdad? Realmente es un pensamiento satánico de esta mujer, se podríamos decir, inhumano, ¿verdad? Fíjense, en 1982 Rand murió rodeada de un puño de fieles y fue enterrada junto a su marido, el complaciente Frank Conder. Años después de su ejecutor testamento, Leonard Fletch fundó el Instituto Rand, que sigue difundiendo la doctrina desde California. O sea, en este instituto se sigue difundiendo toda esta filosofía de esta mujer. Es terrible. Miren, compartirles también otra de las cosas. Fíjense, hubo un escándalo, nos dice don Francisco, cuando Bren y Rand se hicieron amantes. Como ambos eran seres superiores, acordaron con sus parejas Frank Connor y Barbara Bren que tenían derecho a una noche de pasión semanal. Pero tiempo después Rand descubrió que Brendan, defensor de la libre empresa, también en el sexo tenía una segunda amante, o sea, tenía otra amante, y entonces, pues la evolución del amor de Rand cambió y decidió tomar venganza. O sea, todas estas cosas le pasaron a esta mujer, y pues en muchos casos, Rand fue la primera en hablar de la desregulación. Fíjense, esta mujer fue la primera en hablar de la desregulación, privatización, capitalismo global y otras ideas que se impusieron desde la escuela de Chicago. Y la alianza entre Margaret Thatcher y Ronald Reagan es necesario, por ejemplo, aquí controlarla para conocer el origen del Instituto Rand. Sí, porque hay un instituto en California, el Instituto Rand, que sigue activo e incluso tiene filiales en diversos lugares desde donde se organizan actividades para la difusión de las ideas de Rand. O sea, esto sigue vivo, sigue presente, ¿verdad? En nuestros días. También nos habla aquí el autor en este libro, don José Francisco, cómo esto está de moda hoy en día. La obra de Rand y especialmente la rebelión del Atlas, cómo es que hoy está vivo, ha tenido intensa influencia en la multitud de personas
que afirman haber experimentado un cambio radical en sus vidas después de leerla. O sea, tiene muchísima influencia su filosofía en el mundo actual, sobre todo en la gente pues de izquierda, ¿verdad? Que se dice de izquierda o capitalista, ¿verdad? Estamos diciendo la demócrata, ¿verdad? Como podemos ver, aparentemente las ideas de Ayn Rand están más vivas que nunca, y en el igual que los fabianos del primer tercio del siglo, los seguidores de Ayn Rand se han organizado en círculos, escuelas, institutos con el propósito de expandir su pensamiento con un sentido educativo y militante. Muchas de las veces nosotros no nos damos cuenta, cosas que difunden a través de los medios de comunicación penetran en esta ciudad y vemos el enfrentamiento aparentemente entre esta gente demócrata y entre republicanos, ¿verdad? Que sí se dan con todo, pero eso es una forma de ejercer el capitalismo. Pues de hecho, Ayn Rand es la mano zurda del capitalismo, nos dice don José Francisco. Esto es muy importante, que voy a compartir aquí estos puntos. Y lo que Leo Status es entre las élites neoconservadoras, o sea, neostatus, Ayn Rand es lo que entre las élites neoliberales. Entonces, generalmente se tiene tendencia a pensar que unos y otros responden a los mismos principios. Pensamos que responden a los mismos principios, pero no es así. Fíjense, sí hay diferencias entre la izquierda y la derecha. Los neoconservadores de hoy, por ejemplo, eran llamados, de acuerdo a lo que nos plantea don Francisco José Fernández en su obra, aquí, eran ya llevados a finales de los años 70, dinero nuevo, mientras que los liberales se suelen identificar con los grupos neocapitalistas más salvajes, con las dinastías económicas y norteamericanas, las Rockefeller, por ejemplo, los Vanderbilt, los Morgan, etcétera, que históricamente han estado ligados al marxismo cultural y al socialismo fabiano, ¿verdad? Habitualmente, habiendo unas pequeñas, habitualmente los seguidores de Ayn Rand se identifican con el pensamiento libertario norteamericano dentro del Partido Demócrata, como ya lo he venido subrayando, y los de Leo Status hacen en los extremos del Partido Republicano, como el Tea Party, unos con el anarcocapitalismo, ¿sí? O liberalismo extremo, que viene siendo los que se identifican con Ayn Rand, y los otros con el neoconservadurismo, vienen siendo los de Leo Status, ¿verdad? Pero en todo caso, ambas tendencias se han establecido en los núcleos del verdadero poder entre bambalinas y permanecen firmemente arraigadas entre los que pertenecen a la esencia del poder político, al que se sucede exclusivamente desde el poder, pues el poder que da básicamente pues el dinero, ¿verdad? Y las normas para llegar a la plutocracia son las establecidas por los ambos pensadores judíos. O sea, las formas para acceder a la democracia aquí en Estados Unidos y a nivel mundial, porque eso lo están irradiando, son los establecidos por estos pensadores judíos. Son pensadores judíos, Leo Status o Ayn Rand, ¿sí? En realidad no hay ninguna contraposición. Ambos responden a las necesidades que tienen las plutócratas y disponen de las bases históricas que justifican el mantenimiento del poder. Por eso cuando nos hablan en México los izquierdistas o de la izquierda trasnochada, creen que son socialistas o no sé qué será, pero son parte del capitalismo. Por eso quise compartir esta obra, se me hizo interesante, que son ambas tendencias capitalistas. Entonces estamos asistiendo a un desmoronamiento de la patria del capitalismo, al igual que vimos demostrarse a la patria del proletariado, los dos vencedores de la última guerra mundial, ¿verdad? Entonces el récord, bueno, hay muchas cosas aquí, muchas ideas importantísimas para compartir, pero la obra es muy grande, ¿verdad? No quiero comprometer el libro para que lo compren, lo lean, lo analicen y entendamos cómo son las dos posiciones. Tenemos la otra posición, que es la de Leo Strauss, la mano diestra del capitalismo. Voy a compartirles un poquito de Leo Strauss. Él es la otra parte, él es un serio crítico de los liberales, del liberalismo progresista. O sea, Leo Strauss nació en el 20 de septiembre de 1899, un poco voy a comentarles, en la pequeña ciudad Kitterkein en Hessen-Nassau, situada en la región Frankfurt del Meno, una provincia perteneciente al Reino de Prusia,
Y bueno, según señaló el propio Stratus, sus padres, Hugo Strauss y Jenny David, formaban una familia judía, conservadora, incluso ortodoxa, que guardaba un estricto apego a las leyes ceremoniales. Y bueno, pues este hombre, parte de su filosofía, voy a comentar algunas, él se unió, por ejemplo, al movimiento sionista de Vladimir Hapluyski, entre las cosas que hizo. También, la filosofía de él parte de, bueno, más o menos cómo se movió. En el año de 1935 se trasladó al Reino Unido a obtener un empleo temporal allá en la Universidad de Cambridge con la ayuda de su cuñado. Y luego, en 1938, abandonó la Gran Bretaña ante dificultades para encontrar un empleo estable. Y pues de allí se movió también pues fue migrante, ¿verdad? En los primeros años de por ejemplo, se movió a Estados Unidos. Él, en los primeros años de su estancia en Estados Unidos, tomó la conciencia de la realidad norteamericana y adquirió la ciudadanía en 1944 aquí en Estados Unidos. Otra de las cosas que pasó sus últimos años de enseñanza, de 1968 a 1973, como profesor honorario en la Universidad de California, en Maryland, periodo en el cual profundizó sus estudios sobre la Grecia clásica, ¿verdad? Entonces, es parte de la historia de Leo Stratus. La identidad intelectual judía de Leo Stratus y su relación con el sionismo tenía mucha conexión con ello. Leo Stratus fue un filósofo hermético cuya pensamiento no se mostraba transparentes a sus lectores y solo, fíjense, era muy inteligente y solo eran accesibles a leyendo entre líneas. Era muy difícil leerlo, o es. De ahí la dificultad para percibir de modo exacto las enseñanzas que transmitía y que mucha de la información de los análisis del mismo tengan un carácter contradictorio y confuso. O sea, es muy importante esto. Por ejemplo, Leo Stratus fíjese bien, proporcionó la justificación filosófica de la ideología de la vertiente conservadora del actual capitalismo. Para ello, construyó un sistema de pensamiento conducente al control de las personas por los detentadores del poder, que garantice la correcta asunción por las masas de las decisiones políticas los elegidos, asegurado así la preservación de la civilización, dada la falta de preparación de las personas comunes para conocer la verdad. Fíjense cómo pensaba, de acuerdo a lo que nos escribe don Francisco José Fernández, ¿verdad? Y bueno, él pues aquí nos habla de la filosofía. Es bastante algunas de las cosas que estoy solamente compartiéndoles a ustedes para que entendamos los orígenes de la filosofía, del pensamiento de la izquierda y del capitalismo y también de la derecha, ¿no? Por ejemplo, para Stratus, nos dice don Francisco José Fernández Cruz Sequera, dice que para Stratus el choque entre judaísmo y sionismo permite establecer la diferencia que existe entre la filosofía política del pensamiento político y, por ejemplo, la primera es la aspiración constante para adquirir un conocimiento objetivo acerca de la naturaleza de la política. La segunda es el resultado de la opinión y consiste en la defensa de una convicción de un mito, o sea, expresa la mera adhesión de una orden a un curso de acción política determinados, ¿verdad? Entonces, toda una filosofía muy profunda a favor del neoconservadurismo. Entonces, como les digo, estos dos pensadores, tanto Ayn Rand como Leo Stratus, eran judíos y son los que han penetrado la filosofía y la ideología del pensamiento capitalista, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, ¿verdad? Entonces aquí, como se puede apreciar, pues, Stratus plantea la necesidad de apoyarse en las fuerzas del propio pueblo judío para crear su Estado. Fíjense de dónde viene la filosofía, pero no niega la existencia de Dios, de su pueblo, pero esta afirmación acarreará que se le llegue a llamar destructor del judaísmo, ¿verdad? Bueno, no sé, y que se tilde de ateo. Sin embargo, ninguna de las dos cosas es exacta, aunque el judaísmo en Stratus no es el centro de su filosofía política, porque como filósofo aspira a conocer la verdad, o sea, él aspiraba a conocer la verdad puramente racional, por lo que pone de manifiesto que
Su judaísmo es una situación académica que originó la publicación capital de su pensamiento, lo que es perfectamente con sus estudios de naturaleza racional, porque como indica en la filosofía Anlao, es posible interpretar que la Torah misma, que prohíbe aparentemente leer libros idólatras, ordena estudiar también otras fuentes en busca del sentido pleno de la ley, porque lo que el creyente reflexivo debe hacer filosofía para rendir cuentas ante la revelación divina, porque cualquier solución humana, ya sea filosófica o política, que no asuma la misma como parcial, es imperfecta, o sea, que desemboca en las soluciones finales totalitarias que suplantan la divinidad. Y bueno, pues esta es la parte de la filosofía eh, de este filósofo, ¿verdad? Filósofo que viene siendo la mano derecha, o la fortaleza de los neoconservadores, ¿verdad? Entonces, otro de los capítulos que nos mencionan aquí, por ejemplo, la función social y la mentira. Esto es bien importante, fíjense bien, la función social y la mentira y el proceso de iniciación de la élite en las enseñanzas de Strauss, el ateísmo de Status. Fíjense que bien cómo influyó en él, por ejemplo, la obra de Platón, La República, es el concepto de la mentira noble. Ahí él, pues como una falacia o a menudo mito de carácter religioso sostenido por la élite gubernamental para mantener la unidad social en torno al gobierno. O sea, Status recogió este concepto de Aristóteles, lo hizo propio, ¿verdad? Y persuadió la idea sobre la inconveniencia de exponer las verdades, o sea, verdades terribles, ¿verdad? Al pueblo, o sea, que al pueblo había que echarle mentiras, había que mentirle. Él reinterpretó la visión platónica de la mentira y la redefinió como un mito usado por los líderes políticos para mantener una sociedad cohesionada en torno a unos valores comunes. Fíjate, ¿dónde está el origen? ¿Por qué los políticos son mentirosos? O sea, es una forma de mantener el control de la sociedad usando la mentira y tiene su origen en Platón. Aquí está, Status lo hace suyo, nos habla de esa situación. Entonces, él también se mantiene otra teoría que es la teoría de la guerra permanente. Una vez que se ha señalado, por ejemplo, la verdad a casta de los filósofos, Status toma Schmitt, o sea, el punto de partida de una de las ideas centrales de su pensamiento que dejaría una marca histórica indeleble hasta el presente, la distinción de amigo y enemigo, ¿verdad? Como lo esencial del fenómeno político. Y bueno, pues todo esto compone pues la verdad filosófica, política y económica que viene impregnando las prácticas políticas de los Estados Unidos desde los años 70 del pasado siglo. O sea, como por un lado se toma las ideas de Status, digamos, la de los neoconservadores, y como por otro lado, y esto está en las escuelas, en las instituciones, o sea, no es el altruismo, es una reacción contra la cultura y está en las universidades. Se manejan, ya ha habido varias generaciones, ya digamos, estamos en la segunda generación de ahí, pero cómo penetraron este pensamiento del estatus en las universidades es interesante. Cómo penetraron, por ejemplo, estas filosofías, ¿no? Y bueno, pues, cómo fueron, pues, los padrinos de los neoconservadores, no solamente, bueno, y que basaron sus ideas en las ideas de Stratus, el altruismo. Entraron en las escuelas. Aquí miren, en la universidad es muy común, por ejemplo, para trabajar en las universidades, tú para llegar a agarrar un trabajo en la universidad tienes que tener 20 o 30, se me hace recomendaciones, creo, para poder ingresar a la universidad. Entonces, Stratus creó un equipo tan grande en las universidades que los mismos alumnos para ir ingresando a las universidades contaban con esas relaciones de amistad entre ellos mismos, entre esta filosofía, y iban ingresando a las universidades, iban generando profesionistas, y esa filosofía se ha difundido en todo el mundo, ¿verdad? Especialmente en esta área de los neoconservadores. Es tremenda, es algo complejo, pues no es fácil de zafarse de allí, porque
pues no puedes llegar tú a la universidad si no tienes una recomendación. ¿Y quiénes son los que te van a recomendar? Pues este tipo de gentes. Por ejemplo, el análisis que hace Status del sistema liberal, o sea, los critica, al liberalismo progresista, decía que él que había fallado, se extendió entre los círculos que frecuentaban los autores como Cristol, que se escribió en la principal semilla del movimiento neoconservador, era el odio hacia la contracultura, odio a la contracultura y el miedo a la subversión que estaba minando en los cimientos de la autoridad, de los valores de las normas morales tradicionales. Sí, nos dice aquí el autor, don Francisco, ¿verdad? Asumía la idea de Status de que la ideología liberal, la creencia en la libertad individual, era lo que estaba causando el caos social de derruir la moral compartida socialmente como alento cuestionador que mantenía la unidad de la sociedad. Entonces, los individuos persiguen sus propios intereses egoístamente y eso conlleva inevitablemente al conflicto entre los intereses individual y general. Con Status, estos intelectuales llegaron, fíjese bien, a la conclusión de que los problemas radicaban en el énfasis puestos en el individualismo. Entonces se enfrentaba a ellos. Ahora, vamos a cuáles fueron los nietos, porque sigue esto presente, nietos de los Status, los neoconservadores. ¿Sí? En el año de 1973, Michel Harrison, un demócrata socialista, acuñó el término neoconservador. Fíjense bien, para referirse a esos intereses liberales izquierdistas en la acepción estadounidense del término, y filósofos políticos que, encabezados por Erwin Crisol, estaban decepcionados con los programas políticos y culturales del Partido Demócrata y dieron una nueva forma a los conservadurismos. Entonces, en febrero de 1979, Crisol apareció en las portadas de la revista Esquire, identificándolo en los titulares como el padrino de la nueva fuerza política más poderosa de América, el neoconservadurismo. Y Crisol acuñó la famosa frase de que un neoconservador es un progresista asaltado por la realidad, pues era uno de los pocos neoconservadores que aceptaba el distintivo y se exployaba en su significado en un artículo como The Neo-Constructive Persuading o un libro como Neoconservadurismo. Entonces, estos ya vienen siendo como la tercera generación, ¿verdad? De los Status, ¿verdad? Del Deo-Status, y son pues básicamente los que están. Porque este libro, fíjese, este libro fue escrito por don Francisco el año de 2024. Es un libro muy reciente y el análisis que se está haciendo, pues es de la realidad lo que estamos viviendo. Entonces, fíjese, estos puntos es bien importantes, que el malestar espiritual que amenaza al orden social porque la decadencia progresiva de la cultura democrática debió a la vulgaridad de la masa, amenazada a la sociedad como conjunto. Y bueno, pues eso pues son críticas al liberalismo progresista. Económicamente eran partidarios de la economía liberal, ¿sí? De mercados sin límites ni medidas regulatorias, pero a diferencia de los seguidores de Hank y Milton Friedman, asumían la necesidad de la existencia de un estado de bienestar mínimo como un mal inevitable. O sea, sí son de acuerdo en que haya un estado para regular ciertas cosas, no es la eliminación total del estado. Entonces, importante que el empleo de la expresión conservador no debe engañarnos, o más bien no debe enseñarnos, pues los neoconservadores no son los descendientes de los viejos de las alas viejas de la Revolución Americana, cuando nació la Revolución Americana por Jefferson, Jorge Washington, o sea, creyentes del gobierno limitado. En las restricciones de los gastos sociales y aislacionistas en la política exterior, todo ello derivado de su mecanismo religioso puritano y de su concepción del pueblo elegido como nuevo Israel. Fíjense bien, los neoconservadores tienen la izquierda del Partido Demócrata, del socialismo. O sea, fíjense bien, los neoconservadores vienen de la izquierda del Partido Demócrata, del socialismo marxista o del izquierdismo más extremo. Son extraordinariamente intervencionistas en la política exterior y aunque mantienen el discurso del gobierno limitado, esto no les impide asumir un gasto social. Sin ello logran la adhesión popular a causa del hegemonismo del mercado. Esto es muy importante.
Y si bien iniciaron como una crítica de la izquierda, porque así se iniciaron, socialdemócrata o trotskista también, ajá, el consumismo soviético y heredaron del trotskismo su deseo de la revolución mundial permanente, ¿sí? Coincidieron con las anarcocapitalistas y neoliberales en su crítica de la burguesía y su desprecio hacia los valores de la decadencia de la burguesía. Más bien los neoconservadores mantienen pues la idea de la hegeliana recogida por el profesor Francis Buchanan del marxismo de que la democracia liberal es un fenómeno derivado del capitalismo. Y bueno, pues aquí están los principios fundamentales. Y bueno, estos vienen siendo ya la tercera generación, ¿verdad?, de estatus, y pues que viene siendo ya la fortaleza y la fuerza del enfrentamiento que estamos viendo hoy aquí en Estados Unidos, como también el papel de Israel para los no conservadores y su influencia sobre la política de Estados Unidos en Oriente Medio. Por eso es fundamental, porque las bases ideológicas del capitalismo, los pensadores son judíos, de allí la conexión. Se considera a Estados Unidos como el segundo Israel, así lo consideran ellos, el segundo Israel. Entonces los neoconservadores sostienen que el sistema político y el estilo de vida norteamericanos como modelo de referencia universal deben más bien exportarse al mundo como medio de garantizar la seguridad de los Estados Unidos, o sea, exportarse a todo el mundo. Fíjense la filosofía, como dice Paul Berman, la libertad para los demás significa seguridad para nosotros. ¿Cómo tienen esos principios, esos lemas y esa filosofía de alcance mundial? Pues entonces, por ejemplo, aquí tenemos número, esto es muy importante, miren, en sintonía con esta concepción medélica, según el propio G. Cristol, el movimiento sostiene dos principios en política exterior. Y fíjense bien cuáles son. El principio, que el nacionalismo debe ser alentado tanto por las instituciones públicas como por las privadas. El número dos, que las élites políticas deben, por encima de todo, establecer una clara división entre enemigos y amigos, ¿sí? De dos ideas straussianas o de Leo Stratus, ¿sí? Evidentes. La primera, el valor del mito nacional como vector movilizador de la masa, y el segundo, la dialéctica sobre el conflicto, establecida sobre la distinción de amigo y enemigo, recogida por Stratus, ¿verdad? O sea, sí está presente, pues no está ausente en las ideas de este filósofo, ¿verdad? Entonces, el plan de no conservador por el mito de Estados Unidos como nación que encarna el bien, cuyo destino es luchar contra las fuerzas del mal en el mundo. Fíjense las filosofías tan fundamentadas en Leo Stratus. Y esto viene siendo ya la tercera generación. Entonces, la política exterior intervencionista, justificada por la amenaza del enemigo común, según, ¿verdad?, que conlleva a largo plazo a la conformación de un nuevo orden mundial democrático bajo el liderazgo norteamericano, siempre en todos lados, en el que la paz y la seguridad, tanto americana como mundial, estarían garantizadas. O sea, en síntesis, la idea pues de la política exterior neoconservadora ha sido gráficamente descrita por el miembro instituto de la empresa americana, Michel Liden, que de modo grosero dice, fíjense lo que dice, y es de un modo grosero, sí, perdón que lo diga, cada 10 años más o menos, Estados Unidos tiene que elegir algún país mierda y empujarlo contra la pared solo para enseñarle al resto del mundo que vamos en serio. Se fija nada más esta filosofía que se tiene y está presente. Bueno, es triste, pero ahí está. Yo simplemente y aquí lo describe, es muy importante conocer la historia, leer pensadores, le digo, del pensamiento tradicional, como lo es don Francisco José Fernández Cruz Sequera, que es un geopolítico que nos ayuda mucho para analizar la geopolítica local en nuestro México lindo querido, en Estados Unidos, en América y en el mundo. Es fundamental para entender el mundo en el que estamos viviendo. Y pues esta obra es una obra muy importante. O sea, nos habla también aquí don José Francisco de los neoconservadores en el final del siglo XX,
el mundo posterior a la Guerra Fría y el nuevo orden mundial. Lo explica muy bien cómo se vino a partir de la caída de la Unión Soviética en el año de 1991, qué es lo que se ha venido conformando. El regreso, por ejemplo, al poder de los neoconservadores, porque han estado unos y otros. Saben, viene la era por ejemplo, de Obama, de Clinton, vienen siendo los liberales progresistas, pero el pensamiento de Leo Stratus, cuando no están dentro del gobierno, cuando no están dentro del gobierno, que son echados fuera del gobierno, ellos siguen presentes a través de organizaciones y de instituciones y de escuelas. Su pensamiento ha seguido creciendo, penetrando. O sea, gran parte del poder aquí en el capitalismo no está en la cabeza del que es el presidente de los Estados Unidos. El poder o las personas que realmente mandan están detrás, están en otro lado. Y bueno, aquí en este libro ustedes lo pueden entender perfectamente este tipo de situaciones, ¿verdad? Cómo nos ha llegado hemos llegado a donde hemos estado, ¿verdad? Un poco de que nos concluye en la manera de su conclusión, que a lo largo de sus vidas, tanto Leo Stratus, o sea, porque aquí analizamos estas dos personas, fundamentalmente don José Francisco Fernández Cruz Sequera habla de Ayn Rand y de Leo Stratus. Entonces, él concluye, ¿verdad?, que a lo largo de las vidas, tanto de Leo Stratus como de Ayn Rand, se relacionaron con las clases que detentaban el poder político y económico en los Estados Unidos. Por supuesto, tenían esa conexión, tenían esa relación con las clases políticas. Stratus fue profesor en las universidades en las que se formaron los jóvenes, fíjense bien, de la clase alta norteamericana, poniendo sus conocimientos al servicio de los intereses de los más ricos y poderosos de la sociedad. Por su parte, Rand se relacionó con las dirigentes de la política, los medios de comunicación y las finanzas. Ninguno de los dos mostró jamás interés por la generalidad de las personas, por la gente corriente. O sea, para ellos no eran dignos de ser tenidos en cuenta. Dicen, ninguno de los dos, ni la izquierda ni los de la derecha, ni de Rand ni de Stratus. O sea, Stratus fue un cínico, en realidad, los dice el autor. Para él solo le importaba obtener el poder por cualquier medio, carecía de principios o creencias o fuera del sionismo del que nunca abjuró. A él se daban las bases de la moderna concepción del poder en las sociedades democráticas, la formulación de la posibilidad de un gobierno en las sombras basado en la mentira, o sea, los gobiernos, y eso lo podemos ver en toda América. ¿Por qué en México? Porque en México no son independientes, o sea, sabemos que no somos independientes, ¿no? Desde nunca hemos sido independientes. Fíjense bien este principio. Los gobiernos se basan en la mentira. Por su parte, Rand, por ejemplo, la vota por la que está del lado zurda. Sí, Rand fue la más viva expresión de la soberbia, del endiosamiento del hombre, de la voluntad del ego, sin freno moral ni límite alguno. Supo disfrazar el mal bajo un pretendido nuevo sistema filosófico que en realidad era ya viejo y antiguo cuando ella misma nació. Pocas veces la justificación teórica de la maldad alcanzó las cotas que alcanzó su persona. Pues la combinación de las ideas de Stratus y de Ayn Rand han aportado al capitalismo la técnica y la cortada moral de la que carecía para este siglo XXI, del que estamos hoy viviendo. Ninguno de los dos afirmó la idea de algo diferente al individualismo extremo. Ninguno. ¿Sí? El egoísmo, el materialismo y la dominación de los más ricos. El resultado para la mayoría, ¿cuál fue el resultado para la mayoría? Bueno, ha sido la pobreza, lo vemos, la miseria y la muerte extendida por todo el planeta. Ninguno de los dos tuvo más razón que la que les prestaba fuerza del dinero para el fanatismo de esta secta liberal. El bien común, la nobleza, el valor del trabajo, la lealtad de su propia comunidad, la familia y la fidelidad al ser amado, el arte y a la naturaleza, carece de valor y de importancia. Pues entonces, al llegar al final, y se tiene que recordar una vez más que la historia tiene una dimensión subterránea, ¿sí? Por abajo de la mesa, ¿no? Cuya desconocimiento e ignorancia implica no comprender los procesos históricos en desarrollo. Esta dimensión subterránea opera en modo de una infraestructura que determina decisivamente la orientación de las superestructuras que sobre ellas se asientan. Si nos limitamos únicamente a analizar el desarrollo de las superestructuras, la superficie de la historia, pues
Jamás entenderemos las razones últimas de las que se mueven, ¿verdad? Lo que es cierto es que las fuerzas que operan en cada momento no son estables, ¿verdad? Y que son sustituidas por otros núcleos de poderes sucesivos o simultáneos, y que el tiempo presente no sabemos cuándo va a ocurrir una nueva sucesión de fuerzas históricas aparentes. Ni siquiera sabemos con certeza si ocurrirá, ni cómo también sucederá. Lo que sabemos es que las épocas de la profunda crisis como la que vive Occidente, es del que finalizó la más bien, esto viene desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial, son propensas a engendrar mitos políticos, dioses mortales, cuyas omnipotencia no deja ajeno a su soberbia ningún espacio de vida. Pues en estos ciertos momentos históricos, cuando como dioses de la tragedia clásica caídos del cielo hacen acto de presencia en los tiranos demagógicos, con su radicalidad, amoralidad, crueldad y carácter limitado de la obediencia por ellos exigida. Esta solo es comparable con el poder absoluto que en antigüedad exigieron el hombre, los tiranos y los dioses. Qué bonito escrito de don Francisco José Fernández Cruz Sequera, quien pues aquí está su libro, y yo adquirí, ya lo leí, y estoy compartiendo aquí el análisis que con algunos de los seguidores con él, si es que lo ve, y si es que ve, que no creo que me vea, pero pues sí, con mis amigos, con la gente que me sigue, la gente de Zacatecas, de Nochistlán, de México, compartiendo esta idea y sobre todo la filosofía de estos dos pensadores, tanto de Ayn Rand, como la describe don Francisco Fernández Sequera, pues viene a ser la mano derecha pues la fuerza fundamental de la mano zurda del capitalismo, y como también la biografía que nos describe la actitud, la filosofía, el pensamiento político, filosófico de Leo Stratus, permea en la mano derecha del capitalismo, que vienen siendo los neoconservadores. Así que pues muchísimas gracias por escuchar y ver mis videos y compartir estas historias que son parte de la introducción a la geopolítica en nuestro canal México Vivo, ayer, hoy y más allá. Así que los espero en este otro análisis de otro autor el próximo martes, los martes a las 3 de la tarde, y sábados a las 3 de la tarde los espero aquí para compartir juntos algo, aprender un poquito de geopolítica, de historia de nuestro México lindo y querido, y de geopolítica también de nuestro México, de América y del mundo. Gracias, hasta luego, adiós. Nos vemos la próxima, adiós.